Amados, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a tener el estudio bíblico, vamos a compartir Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, vamos a estar compartiendo del capítulo 2, del capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a ver primero Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él te dará, tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía, embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a compartir hasta el versículo 17. Luego, así como resumido, vamos a hablar un poquito de los capítulos, de cada capítulo hasta el 4, por falta de tiempo. Amados, vamos a meditar en esta palabra. En el libro de Jonás, esta palabra no es cualquier palabra. Dios nos dejó esta palabra para que nosotros podamos meditar en esta palabra. Así que estudiando más y más esta palabra podemos encontrar el plan de Dios y cuál es el corazón de Dios para con nosotros. Jonás significa paloma. El nombre Jonás significa paloma, como la paloma, una paloma mensajera.
Él fue llamado por Dios para predicar el mensaje del arrepentimiento en la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Pero Jonás, siendo paloma, siendo mensajero, su actitud, su comportamiento es raro, está muy extraño. Él rechaza el llamado de Dios. Una paloma es mansa, una paloma es mansa, y la paloma representa la paz. Jonás es muy importante para Nínive porque Dios no usa a un ángel para dar el mensaje. Esta palabra de la paz o mensajero, esta paloma que es la paloma de la paz o mensajero de la paz, es el mensaje del arrepentimiento mandó Dios, que mandó Dios a Nínive. El mensaje que si no se arrepienten, viene una gran destrucción. Y que si creen y cambian y escuchan, viene la salvación. Es importante el mensaje de Jonás, pero Jonás se comporta mal. Vemos cómo Dios trabaja porque Dios sí ama a las almas. Dios da el juicio y si uno se arrepiente, Dios da la gracia. Cuando uno se da cuenta de su posición ante Dios, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad, amados? Así dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si uno ya está destituido, ¿qué significa destituido de la gloria de Dios? Que haga lo que haga, aunque llore, aunque grite, aunque levante las manos, aunque se porte bien, si Dios dice que está destituido de la gloria de Dios. No porque la persona decida tener un buen comportamiento, significa que ya va entonces entrar al reino de Dios. No, no es así. Si está destituido de la gloria de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿En dónde pecaron? Porque tal vez algunos dirán, es que yo no peco, ¿verdad? Yo no hago lo malo, yo no robo, yo no asalto, yo trabajo, yo soy honrado, yo soy un mensajero. Sí, usted puede hacer cosas buenas y otras malas, pero están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es que lo malo lo lleva al infierno y no es que lo bueno lo lleva al cielo, es que ya todos en Adán mueren y nacen destituidos de la gloria de Dios. Por eso la salvación tiene que venir solamente por la obra de Jesucristo, solamente por el plan de salvación que Dios hace a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación tiene que venir 100% hecha por la obra de Dios, por la obra de Jesucristo. No tiene nada que ver con el ser humano. El ser humano no tiene que presentarle a Dios obras buenas para decirle que entonces ya ahora ya no está destituido de la gloria de Dios. No, todos los seres humanos nacen destituidos de la gloria de Dios. Por eso la salvación tiene que venir de lo alto, no terrenal, no por lo que el ser humano haga, sino tiene que venir del cielo santo, una salvación hecha solamente por la obra de Dios. Así que, amados, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Nínive viven en sus pecados. Todos los de Nínive viven en sus pecados y ellos no sienten temor. Viven como animales. Duermen, comen, trabajan y tienen relaciones. Una vida sin Dios viven. Una vida sin salvación. No hay en Nínive ninguno despierto. No está despierto ninguno que se dé cuenta de la maldad que están cometiendo. Todos están sumergidos en su pecado, pero, pero creen que están bien. Todo está bien. Eso piensan ellos. Todo está bien. Ellos no saben distinguir no saben distinguir lo malo y lo bueno.
Ellos solamente viven haciendo el pecado por el engaño de Satanás. Así Satanás quería llevar a 120,000 personas al infierno. 120,000 personas viviendo sin Dios. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos, eh, todos estos, ¿verdad? Ellos están yendo al infierno. Todos, todos están perdidos, pero ellos no sienten nada. Creen que todo es bien, creen que todo está bien. Así viven. Hay hoy en día, ¿verdad? Las familias en estos tiempos, las familias, los vecinos, la comunidad, el barrio, donde muchos viven, así viven, igual que Nínive, pecan, viven mundanamente sin Dios, ¿verdad? Solo para la carne, sin Dios, cantan canciones del mundo a largas horas, eh, cometen pecados, ellos están haciendo la karaoke a largas horas, en fiestas, en borracheras, y los niños miran a sus padres y a sus maestros en el mundo, están haciendo estas cosas. Todos ellos están mal, viven todos tranquilo, no les importa quién esté a su alrededor, solo quieren satisfacer sus deseos y su carne. En Costa Rica hay personas que viven sin Dios y uno les pregunta, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Y ellos responden, bien, estamos pura vida, porque no, porque no pueden distinguir sobre lo que están cometiendo. Para ellos todo es que todo está bien, estamos pura vida. Es un dicho que se dice en Costa Rica. Les da igual, están re mal, están sin Dios y dicen que están pura vida. Por el engaño de Satanás, las personas no meditan de sus vidas ante Dios, y si es religioso, es peor. El religioso, el religioso peca y pide perdón, y así viven un evangelio acomodado, sin el Espíritu Santo, y dicen, estoy bien, estoy pura vida. Satanás es astuto, hace sus propias palabras que suenan bonitas y los está llevando al infierno. Aquí en las llamas del infierno están cerca, cerca del pecador, y el pecador dice, estoy pura vida, y no se dan cuenta de que diciendo esa palabra están muy cerca de las llamas del infierno. No se dan cuenta y dicen yo estoy bien. Amados, miremos, Jonás hizo mal al tomar una nave, un barco para Tarsis. Él trajo el temor a las personas que estaban en la nave. Ellos estaban confundidos, no sabían qué hacer. Ellos estaban con mucho temor. Es muy importante que Jonás vaya a Nínive, porque Dios usa a los mensajeros, a los justos que son mensajeros. Al final Dios trabaja con Jonás, porque Jonás es el mensajero que tiene que llevar las buenas noticias. Primero tiene que llevar la noticia del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, si la persona no se da cuenta de su maldad, ¿cómo puede ser libre del pecado y cómo puede hallar esa inmensa gracia? La gracia de Dios llega cuando el pecado abunda, ¿verdad? Cuando el pecado abunda, entonces abunda la gracia.
Pero las personas viven una vida de pura vida. Aunque tienen pecado, no se sienten sus maldades, no se sienten pecadores, entonces no sienten que tienen que ser salvos de algo. Ni siquiera saben que el pecado que cometen, ¿verdad? Cada día, y que haber nacido con pecado por Adán y que da los frutos del pecado cada día, está a la par de las llamas del infierno. Pero Satanás es astuto, porque Satanás pone un telón para que no se vea el infierno. Y Satanás pone un paisaje pintado bien lindo para que no se vea el infierno. Y los pecadores están tan cerca, solamente les llega la muerte y viene el juicio y ya entrarán al infierno. Pero Satanás tiene una pintura a la par, tapando las llamas del infierno, para que el pecador no se dé cuenta. Entonces los tiene dormidos, los tiene con anestesia a los pecadores, para que no sientan nada, para que no se den cuenta. Vamos a ver, miremos, amados, y miremos y meditemos. Vamos a hacer un resumen porque no tenemos tiempo para leer todos los capítulos. En el capítulo 1, del versículo 1 al 16, Jonás rechaza el mandato de Dios, ¿verdad? Rechaza el mandato de Dios por la desobediencia que él hace. Hace que los hombres de la nave se desesperen y toman las cosas, los enseres de la nave y los tiran al mar hasta que despiertan a Jonás, ¿verdad? Hasta que lo despiertan a Jonás es cuando ya ellos hablan con Jonás y se dan cuenta que Jonás estaba rebelde, huyendo de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 4 en adelante, cómo Jonás se revela. Aquí vamos a ver Jonás capítulo 1 versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por causa de Jonás, siendo un mensajero que tiene que llevar la palabra, entonces viene esta tempestad tan grande que Dios manda. En el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 10, Jonás se arrepiente y ora, y el pez lo vomita en Nínive. Ahí nosotros, cuando ustedes lean y escudriñen el capítulo 2, ahí pueden ver la oración de Jonás. Jonás se arrepiente de su camino, ¿verdad? De su caminar, que no quiere llevar el mensaje a Nínive. Entonces él ora, está pasando dificultades, está pasando tristezas dentro del pez, está muy mal, está sufriendo Jonás y sufriendo el pez también, ¿verdad? Hasta que el pez llega a vomitarlo en tierra de Nínive. Entonces descansa el pez y Jonás puede comenzar a llevar la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 al 10, Jonás comienza a caminar y dar el mensaje. Como Jonás, como su nombre significa paloma, entonces él tiene que llevar el mensaje. Él tiene que llevar, esta paloma tiene varios mensajes, esta paloma, esta mensajera, ¿verdad? Esta paloma tiene el mensaje de que ellos tienen que arrepentirse, el mensaje de que viene la destrucción en 40 días, ¿verdad? Y si no se arrepienten va a ser destruido todo, todo, ¿verdad? Nínive. Y si se arrepienten, entonces Dios va a tener misericordia. ¿Cuál es el arrepentimiento? El arrepentimiento que Dios les manda no es que ellos dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, ¿verdad? Sino que el arrepentimiento es que se den cuenta que ellos son pecadores y que ellos no pueden hacer nada, nada para salvarse, y la salvación viene por medio y la misericordia viene por medio de Dios, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento verdadero, darse cuenta de su posición, no tratar de hacer algo para ayudar a Dios, porque nadie puede ayudar a Dios, o hacer algo para salvarse usted mismo. Quien que se está ahogando, que no sabe nadar, él mismo dice, no sé nadar, me estoy ahogando, yo mismo me sacaré. No, eso se está equivocado, ¿verdad? En el capítulo 4,
capítulo 4, versículo 1 al 11, viene la salvación a Nínive. Y Jonás se queja. Y Jonás se queja contra Dios. Se molesta. Eh, Dios le manda la misericordia y la gracia de Dios llega para los hombres de Nínive. Para los hombres de Nínive llega la gracia y la misericordia. Esta palabra nosotros tenemos que meditar. ¿Y qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Dios nos muestra cómo vivían en Nínive. ¿Por qué Dios nos quiere mostrar cómo vivían en Nínive? Sin Dios, ¿verdad? El hombre no es nada. Sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Aquí podemos ver cómo Satanás engaña a las personas. Satanás hace que las personas digan que estamos pura vida. Satanás toma a 120,000 personas. Ahí Satanás los tenía atados, los tenía manejados, los tenía anestesiados. No sentían nada. Las personas de Nínive iban al infierno y están anestesiados. No se pueden dar cuenta del pecado, no pueden distinguir, pero Satanás pone un telón para que no lo vean, para que no lo sientan. Satanás pinta un enorme paisaje y ya desde Adán todos, como les dije, como les he contado, todos vienen con pecado. Satanás hace que las personas sean eh, un medio cristiano, acomodado, sin renacer, sin el Espíritu Santo de Dios, hace que sean cristianos pecadores. Yo soy cristiano pecador. Hace que sean cristianos pecadores. Piden perdón todos los días porque son esclavos del pecado, religiosos. Engañan a Dios, quieren engañar a Dios y se engañan a sí mismos. Religiosos baratos porque piensan que con levantar la mano al cielo Dios está contento. Piensan que por cantar largas horas, llorar y gritar, o por ir a un seminario, ya con eso cumplió y Dios está contento. A Dios no se le puede ir nada, a Dios no se le va nada, Dios no puede ser burlado. Dios sabe si, si eres pecador, si eres renacido o no. Amados, hay que aprender del rey de Nínive, que siendo un rey, el rey de Nínive, se despojó de sus vestidos, se despoja de sus vestidos reales y se pone ceniza. Él reconoció, él reconoció que él, ¿de qué le sirve ser rey? ¿De qué le sirve él ser rey de Nínive? ¿De qué le sirve ser rey de 120 millones de personas? Si él va al infierno y todos los que están con él también. Pero deja todo para que busquen a Dios. Para él buscar a Dios y que todos busquen a Dios, él deja sus ropas reales. Él busca la salvación. Esto hizo el rey. ¿De qué sirve tener mucho dinero, ser reconocido, ser eh, diácono de una iglesia, anciano, predicador, con un corazón altivo?
Hay que tener corazón arrepentido y reconocer su verdadera identidad, reconocer su camino y no engañarse a sí mismo, ni engañar, ni tratar de engañar a Dios. ¿Qué dijo el rey? Meditemos en esto. ¿Qué dijo el rey? Pidámosle a Dios un corazón humilde. Quitémonos el traje real, porque a veces no queremos ni que nadie nos toque, porque decimos, ya yo sé, ya yo conozco. Si yo tengo años, ¿a mí qué me va a decir? Amados, ¿qué dijo el rey para todos? ¿Cuál fue el consejo que dio el rey para todos? Amados, vamos a ver un momentito la palabra de Dios. Vamos a ver Jonás capítulo 3. Vamos a ver Jonás capítulo 3 del versículo 6. Vamos a leer, ya casi terminamos. Dice, Jonás capítulo 3 versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto hizo el rey primero, esto lo hizo él. ¿Qué hizo el rey? Cuando le llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó, estaba sentado, estaba bien sentado, estaba tranquilo. Pero cuando le llegó la noticia que en 40 días Nínive será destruido, él no esperó tanto. Rápidamente, él meditó, Dios, ya yo estoy mal. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ya no tiene los vestidos reales. Ya no, él está pensando en su alma, él no está pensando en su reino, él no está pensando en ser rey, está pensando en su alma. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, nada, ni siquiera agua pueden tomar. ¿Quién va a estar contento si va a ir a la guillotina? ¿Quién va a estar contento? ¿Quién va a querer comer sabiendo que ya mañana muere? Sabiendo que mañana lo van a matar, sabiendo que no tiene nada bueno para presentar. Ah, ¿no estaría asustado? ¿Quién tendría hambre? ¿Quién estaría tranquilo sabiendo que mañana va a morir y que no puede presentar nada bueno? Que más bien cuando lo llamen a cuentas, él va a decir, no, Señor, desde que nací yo he hecho lo malo. Desde que nací yo no he podido cumplir nada de lo bueno. ¿Quién va a estar tranquilo? Así que él dijo, ni agua tomen, ni agua. No podemos tomar ni agua, ni alimento, ni nada, ni siquiera los animales. Tenemos que hallar la gracia hoy. Hoy es el día que tenemos que hallar la misericordia. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo bueno. No porque nosotros tengamos algo que presentarle al Dios que trae Jonás. No, no tenemos nada para presentarle a Dios. Al contrario, no lo podemos engañar. Dios sabe que hemos sido malos. Por eso hoy nos manda el mensajero. Hoy nos manda a Jonás, ¿verdad? Dios tiene razón de destruirnos. No tomen ni agua, porque no hay nada que presentarle a Dios, así que por lo menos hallemos la gracia. Versículo 8. Si no cúbrase, no coman, sino más bien, si no cúbrase de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Y qué dijo? Si no cúbrase, versículo 8, si no cúbrase de cilicio hombres y animales. ¿Y qué más dijo? Ahí dijo una palabra muy importante. En el versículo 8 dice, y clamen a Dios. ¿Clamen a quién? Y clamen a Dios, pero no clamen a Dios así nomás, así tranquilos, así como pura vida, así no,
Dios, yo tengo pecado, pero todo está bien, está pura vida, todo no. Dice, clamen a Dios fuertemente, fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren, arrepiéntase de su mal camino. ¿Qué significa? Que no haga lo malo y haga lo bueno para que Dios esté contento. No significa eso. Significa arrepiéntase, significa reconozca, no sea necio, reconozca de que usted hizo lo malo. Cuando venga el juicio de Dios a Nínive, no se le presente a Dios con algo bueno, no traten de engañar a Dios. Cuidado el que se presenta con algo bueno, no. Al vestirse todo de silicio, de ceniza, significa una señal de que merezco la muerte, de que no tengo nada que presentarle a Dios. Todos, hasta los animales han pecado. Hasta los animales hemos vivido mal. Si desde la cabeza, que es el rey, todos hemos vivido mal, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. No tenemos nada bueno en Nínive que presentarle a Dios. Hoy o morimos o hallamos la gracia, pero ninguno se equivoque de pensar que pide perdón, se sacudió las rodillas y ya se levantó y está pura vida con Dios. No, todos hoy tienen que morir. No hay nada bueno en sus corazones, solo maldad en sus pensamientos, su corazón. No hay nada que presentarle a Dios. Hoy tenemos que hallar la gracia y la misericordia. No traten de arrepentirse y acompañar el arrepentimiento con obras buenas, con obras baratas, que no pueden llevarles el perdón de los pecados y la salvación. Ustedes reconozcan que son pecadores y así como son, queden en las manos de Dios. O los mata o los salva. Pero no traten de hacer algo para agradar a Dios. Dios no puede ser burlado. Tenemos que presentarnos como somos. Si venimos de Adán con pecado, ya nacimos pecadores. Y ya están destituidos de la gloria de Dios. Nada se puede hacer. Solo hallar la gracia. Así que clamen fuertemente, fuertemente. ¿Y qué tienen que clamar? Clamar por misericordia. Señor, no tengo nada bueno. Señor, no tengo nada que darte, no tengo nada que mostrarte. Señor, no tengo nada, Señor. Si vienes a mí no te vas a encontrar con nada, Señor. Ayúdame. Pero si usted llega y piensa, ah, Señor, yo era malo, pero ahora soy bueno. Ahora yo hago el bien. Ya no tomo, ya no fumo, ya no peleo. Soy buen esposo, soy responsable, ya tengo trabajo, ya ahora predico, ya ahora hago cosas buenas. Y usted quiere presentarle una gran lista, grandísima a Dios, no va a estar Dios contento con eso. Eso no sirve. Dios no te va a salvar por las obras o por la actitud que tú cambiaste. Dios quiere que reconozcas que tú eres un gran pecador, maldito desde la cabeza hasta el pie. ¿Para qué? Para que así como el pecado abundó, abunde la gracia y la misericordia de Dios. Y seas salvo no por lo que tú hiciste, sino por la misericordia. Amados, hay que meditar mucho en esto. Vamos a ver el versículo 10. ¿En qué paró todo? ¿Cómo paró todo? Cuando todos se mostraron delante de Dios malos, pecadores. Dios los condenó, Dios los acusó, Dios los mandó al infierno, Dios les mandó fuego, Dios los quemó. Cuando se presentaron así, ¿qué hizo Dios, amados? Dios brindó su gracia y su misericordia. Vamos a ver el versículo 10. ¿Qué vio Dios? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es Dios. Pero si ellos se hubieran presentado, Señor, somos buenos. Ah, yo era malo antes, ahora yo hago lo bueno. Va a decir Dios, ¿y qué? Entonces, ¿qué hago yo? Cuál es el papel de Dios entonces? Entonces, ¿cuál sería la gracia de Dios? Entonces, ¿cuál sería su inmensa gracia para con los hombres? Si el hombre viene a Dios y le dice que antes era malo y ahora es bueno, entonces el hombre se justifica a sí mismo, se da la gracia a sí mismo, se brinda su propia gracia, se brinda su propia misericordia.
Entonces Dios en qué misericordia va a extenderle al ser humano, si el ser humano se presenta delante de Dios con su propia gracia, con su propia obra, con su propia misericordia. Entonces Dios no tiene que hacer nada. Amados, ellos se arrepintieron. Arrepentimiento significa darse cuenta que no tiene nada bueno, que no hay nada que mostrar delante de Dios. Entonces Dios da su misericordia. Entonces Dios da su gracia, su misericordia. Amados, por falta de tiempo no podemos compartir todos los capítulos. Amados, así que tenemos que entender la misericordia de Dios. Eh, por eso Dios nos muestra en el capítulo 4, versículo 6, Dios hace una, una misericordia. Dios en el capítulo 4, versículo 6, Dios hace que nazca una calabacera. Dios hace que nazca una calabacera y esa calabacera le da sombra y le calma ese malestar a Jonás. Porque el sol le pegaba tan fuerte que Jonás estaba con mucho dolor de cabeza y estaba muy desesperado, estaba muy inquieto y estaba muy enojado. Pero cuando él hizo una enramada y Dios hace que nazca una calabacera, le alivia porque le manda una sombra. Entonces él está bien dormido, tranquilo, esperando a ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero, entonces en un momentito, Dios hace que venga un gusano, ¿verdad? Y entonces el gusano se come la calabacera. Y entonces Jonás se despierta enojado. Vamos a ver el versículo 2, perdón, Jonás capítulo 4, versículo 6. Y, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librarse de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás estaba agradecido y contento por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano hirió la calabacera y se secó la calabacera. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Esto era lo que el corazón que tenía Jonás, un corazón de un siervo desesperado, de un siervo que no tiene paciencia, de un siervo que no piensa en las almas, aunque Nínive era de las personas que ni siquiera sabían leer, ni siquiera sabían escribir, ni siquiera sabían distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha, son almas. Ellos no son animales, son almas. Y esas almas también necesitan a Dios, necesitan la salvación también. No solamente uno tiene que pensar en las personas grandes, en las personas de renombre, en las personas que tienen mucho dinero, en los lugares bonitos, sino también tiene que pensar en las almas que viven sin Dios, que ni siquiera saben nada. Esas almas también necesitan oír la palabra de Dios. Y ahí en Nínive había 120,000 personas, 120 millones de personas habían en ese lugar. Vamos a ver cuántas personas habían. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios cuántas personas habían en Nínive. Y dice, y dijo, versículo 10, capítulo 4, versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Ah, decías que lástima la calabacera, porque la calabacera me daba sombra, qué lástima. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste? ¿Quién hizo la calabacera? Dios, ¿verdad? Si Dios quiere la deja y si Dios quiere la destruye. Si Dios quiere le deja la calabacera o no. Esto es de Dios. Dios es el que es el dueño
Dice, ni siquiera tú la hiciste crecer, que es que en espacio de una noche, y nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿Acaso que Nínive es acaso que las almas de Nínive son una fruta? Son comida, son almas que necesitan a Dios, que necesitan la palabra. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000? ¿Cuántas personas? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta los animales tuvo Dios misericordia. Ah, para Jonás era una lástima perder la calabacera, porque le daba sombra, ¿verdad? Pero no tenía lástima por las almas, que ni siquiera saben cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. O sea, significa que son personas que no tienen estudio, son personas que son ignorantes, pero son almas, no son comida, son almas que necesitan la palabra de Dios. Y Dios tuvo misericordia de, eh, de 120,000 personas, 120,000 personas. El rey tuvo un corazón muy hermoso. El rey se quitó su traje real y él comenzó a clamar a Dios. Si Dios no tiene misericordia, hoy yo voy a morir. Y todos los 120,000 van a morir también. Hasta los animales. No hemos vivido bien. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Porque nosotros nacimos con pecado. Pero solamente presentémonos delante de Dios así. Nadie trate en Nínive excusarse y decir yo soy bueno. No, veamos delante de Dios. Estemos a cuentas. Presentémonos delante de Dios. Estemos a cuentas. Tenemos pecado como la grana. Tenemos mucho pecado. No hay en nosotros nada bueno. Nada. Si Dios nos da la misericordia, viviremos. Y si no nos da la misericordia, moriremos. Pero el ser humano, por el engaño de Satanás, tiene dos cosas. Vive su vida sin pensar que va a morir y que va al infierno con pecado. Y la otra es que vive como religioso, se conforma con que aplaude, con que canta, con que hace, pero no se preocupa si de verdad renació o no renació. Pero vive engañado por Dios, porque no es una garantía que usted, por congregarse, por aplaudir, por cantar, por ofrendar, y todo eso significa que usted ya tenga el reino de los cielos. El reino de los cielos se tiene cuando uno nace de nuevo. Sin nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el cristiano hoy en día tiene que asegurarse de que es renacido, porque si no es renacido no puede ver el reino de Dios. Pero Satanás lo entretiene en la religiosidad. Uno lo entretiene en el mundo y el otro lo entretiene en la religión, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que despertarse y pensar en el alma. ¿Seré renacido o no seré renacido? Yo me tengo que presentar delante de Dios como soy, malo, desde Adán, y Dios me brinda su misericordia, ¿verdad? Por eso Dios nos dejó esta palabra, para meditar sobre las personas de Nínive. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos pidieron perdón, ellos pedían perdón todos los días, ellos se arrepintieron, ellos le mostraron a Dios cosas buenas. No, ellos se mostraron como son. Ni siquiera podían tomar agua, porque estaban preocupados de que sus almas se iban a perder en el infierno. Ellos, por medio del mensajero, por medio de Jonás, de un siervo rebelde que no quería llevar el mensaje, ¿verdad? Este, Dios mandó el mensaje y por medio del mensaje ellos se despertaron, porque no se puede quitar la anestesia a una persona sola. Necesitan un ayudante y Dios mandó a ese justo, ese siervo renacido, para que despertara a los habitantes y al rey de Nínive. Porque si no hay un predicador que los despierte, entonces todos caminan con el engaño de Satanás, adornados
con una pintura bien hermosa y al otro lado está el infierno. Ahí es donde viene el crujir de dientes, donde muchos van a decir, ¿y qué pasó? Yo no era cristiano, yo no era pastor, yo no era diácono, yo no era misionero, yo no era evangelista, yo no era anciano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no renació. Solo hacía todo lo de cada día en su servicio del domingo, cantar, alabar, ofrendar y todo, pero sin haber renacido. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Bueno, amados, vamos a llegar hasta aquí, vamos a meditar en la palabra. Dios les bendiga.